La contingencia va más allá de los titulares. Son las conversaciones que importan en Cuatro Cabezas. Podríamos estar conversando de este tema ad eternum. Ha pasado mucha gente por acá, por este micrófono, para conversar y siempre hay más preguntas. Hoy día se aprueba o rechaza la ley corta en el Parlamento. Según la última catástrofe que había hecho el gobierno, estaban más bien optimistas en el Senado. En la Cámara hay dudas respecto de cómo van a votar, por ejemplo, la bancada PPD. Hay desmarque de algunos miembros del Partido Comunista, el Partido Socialista, que están alegando porque consideran que esta ley es demasiado dadivosa con la ISAPRE. Para seguir conversando de este tema en un día clave, que no sé si esta historia se acaba acá, todo indica que no, que este es solo un paso más en esta teleserie eterna que partió el 2010 con el fallo del Tribunal Constitucional. Estamos con Paula Benavides, economista y directora de Espacio Público. Paula, ¿qué tal? Muy buenos días. Muy buenos días y muchas gracias por la invitación. Oye, Paula, a ver, hoy día se vota. ¿Qué pasa? Pongámonos los dos escenarios. ¿Qué pasa si no se aprueba la ley corta? Bueno, yo quisiera así partir valorando que se llegó a un acuerdo en la comisión mixta, porque ese es un piso importante para las resoluciones que tienen que adoptarse hoy día en la sala del Senado y en la sala de la Cámara posteriormente. No era evidente que se llegara a un acuerdo en la comisión mixta, que fue bastante amplio y transversal. Desde mi punto de vista, el peor escenario es que no haya ley corta, que no se apruebe. Como dijeron este fin de semana en distintos medios las autoridades, es un escenario que es bien complejo, catastrófico también es la palabra que se usó, porque tienen que implementarse de todas formas los fallos, ¿no? Vence este plazo de ayer, que se prorrogó a día hábil. Por el día hábil hoy. El ingenio del chileno. Y llegamos hasta el último minuto de ese plazo con las votaciones que vamos a tener hoy, que eso nos habla, digamos, de las dificultades que enfrentamos nuestro sistema político. Pero yendo a la pregunta que tú me hacías, bueno, se tiene que aplicar el fallo. ¿Qué implica eso? Que se tienen que recalcular los precios de los contratos, y eso implica una baja sustantiva en los ingresos de las ISAPRE y genera una situación de inestabilidad. Como han advertido también las autoridades, esto va a afectar los indicadores legales que tienen que cumplir las ISAPRE de patrimonio, de liquidez, y por lo tanto es un escenario donde es muy probable una quiebra sistémica en un plazo no muy largo. Ya, porque a diferencia, si no se aprueba la ley, las ISAPRE tienen que bajar de precio y no pueden reajustar. Si se aprueba la ley, corrígeme tú, si se aprueba la ley, las ISAPRE están permitidas para reajustar sus precios y por ende mejorar su capacidad financiera. Efectivamente, la ley corta lo que busca es que se pueda cumplir el fallo, que se puedan implementar esas rebajas de la tabla de factor y, por ejemplo, terminar con la discriminación por sexo que hoy día tenemos. Todos los contratos ya pasarían a tener, no tendrían diferencia entre hombres y mujeres, pero a la vez contempla medidas para garantizar o resguardar la estabilidad financiera. Y como tú bien decías, en los flujos hacia adelante se contempla una prima extraordinaria que tiene un alza tope de un 10%. Sobre el plan. Sobre la prima que estaba pactada julio del 2023. Además, se aprobó en la comisión mixta que se recalcularan los precios de los planes hasta la cotización de seguridad social del 7%, entre otras medidas que ahí se dispusieron, y por lo tanto eso genera un escenario que es que hace mucho más viable, ¿verdad?, el evitar un colapso del sistema. Y desde el punto de vista de las personas, si no se aprueba la ley corta y por lo tanto ocurre una crisis sistémica, lo que va a ocurrir es que no van a haber devoluciones tampoco. Claro, porque mucha gente decía eso. O sea, me encantaría que me devolvieran, pero si esa devolución significa que me quedo sin ISAPRE, prefiero que no me lo devuelvan. En la encuesta CADEM de hoy día, la gente dice, ok, que me lo devuelvan en un plazo X, no necesariamente ahora, pero que no me suban los planes y que no quiebren la ISAPRE. Más o menos eso, grosso modo. ¿Se puede cumplir esa fórmula en alguna manera? No, porque los planes van a subir con una ley corta, sí o sí, ¿no? Bueno, efectivamente, el desequilibrio que se genera es un desequilibrio importante, una caída relevante en los ingresos, y por otro lado está la restitución de las cantidades que fueron percibidas en exceso por las ISAPRE, que genera un pasivo o una deuda que también tiene que devolverse. Entonces están los flujos que se desajustan y una deuda que tiene que ser pagada. Y en ese sentido, para lograr un equilibrio se requieren de alzas de los planes.
quizás en ese sentido algo positivo es lo que se logra a través de los flujos, pero algo más complejo desde mi punto de vista es que se determinó un pasivo muy elevado y que por lo tanto va a significar una dificultad para las personas con mayores reajustes de sus precios, que es lo que se aprobó o se acordó en último momento en la comisión mixta, claro, con esta fórmula de cálculo del ICSA durante los próximos 3 años o menos si se legisla antes, donde puede haber una variación mayor de los precios base que se reajustan anualmente. Ya, ¿qué plazos comienza a haber? Mucha gente está interesada con la evolución de la plata. Recordemos que esta evolución es para la gente que está en ISAPRE. La gente que aquí está en FONASA no tiene aquí historia que tocar por ahora. Después viene una colateral negativa si hay migración hacia la FONASA y colapsa, pero eso hablemoslo después. Por ahora, la gente que va a recibir, son los 2.700.000 más o menos afiliados que tienen la ISAPRE que van a recibir una devolución de plata o no. Bueno, lo que ordenan los fallos es que se recalculen los precios finales de los planes considerando la tabla única de factores. Entonces hay muchas personas que ya tienen aplicada la tabla única, que eso se comenzó a aplicar para todos los planes que se comercializaron después de que entró en vigencia en abril del 2020. Entonces hay personas que tenían planes desde antes y que no tienen la tabla única de factores. Ya, y esa persona no recibe ni un peso. Las que... A ver, las que ya la tienen la tabla única no van a recibir porque ya tienen aplicada la tabla única. Después están aquellas que se les va a aplicar ahora y se les recalcula el precio. Y en ese caso hay algunas personas que les subiría y otras que les bajaría. Ya. Y a aquellas que les baja el precio por aplicación de la tabla única, corresponde que además se les restituyan los montos que fueron percibidos en exceso. Ya. Y las estimaciones de la autoridad muestran que son del orden de 670.000 cotizantes en ISAPRE, más del 50% de la cartera. Ya, hubo un ejercicio bien poco virtuoso en la vez pasada cuando surgió este tema fuerte. Era una página web que uno se metía y ponía cuánto, y eran millones y millones, la gente se entusiasmó. ¿De qué monto estamos hablando? ¿Cuánto tienen que devolverle a cada persona más o menos? ¿O eso no está establecido aún? Lo que existen son cálculos a nivel global que ha entregado el regulador y que dan cuenta del orden de 1.200 millones de dólares. Originalmente se habló después de 1.600, pero como está este piso del 7% cotización, se terminó en unos 1.200 millones de dólares, pero eso es muy distinto entre las personas. Es diferente lo que le van a tener que devolver a una mujer que estaba en edad fértil y tenía un factor muy alto y que le baja respecto a lo que le pueden devolver a otra persona que tenía un factor bastante más parecido al que tendría con la tabla única de factores. Entonces depende de cada caso. O sea, los más, entre comillas, perjudicados por el sistema van a recibir más plata. Exactamente. Ya, que es una especie de compensación por... Ahora esos 1.200 millones de dólares, eso no existen, porque entraron a la ISAPRE, o sea, existen claramente dinero real, pero se fumaron, se repartieron utilidades entre la ISAPRE, se llevaron la plata, muchas de las ISAPRE son extranjeras, entonces esos 1.200 no es que estén en una cajita posado, sino que son humo. Bueno, efectivamente es un cálculo que se hizo a nivel individual, no a nivel sistémico. Si uno mira en ese periodo, desde abril de 2020 hacia adelante, mayoritariamente las ISAPRES tuvieron pérdidas en ese periodo. Entonces, eso es una de las complejidades que quedó aquí, porque esa determinación de la deuda es un debate que se cerró bien tempranamente a partir de eslóganes como el del perdonazo, pero en definitiva se llegó a este monto y se buscaron estas medidas complementarias para poder generar mayores facilidades para que pueda ser pagado, pero efectivamente genera una situación que es precaria e inestable del sistema. Y ahí recordar que además todos los problemas estructurales que tiene el sistema de ISAPRE siguen existiendo y por lo tanto, desde mi punto de vista, la aprobación de la ley corta es fundamental, es esencial que eso se logre hoy día, pero que saliendo de eso tiene que haber un compromiso de abordar los problemas estructurales. Está difícil eso, porque va a venir después este clímax legislativo con el tema de la ISAPRE. Ojalá siguiera la urgencia para solucionar los problemas, como dices tú, ¿cuáles son los problemas estructurales del sistema? Que más allá de lo que vamos a resolver ahora, si lo resolvemos, que quedan por resolver y luego. Bueno, si se resuelve la ley corta, que es lo que creo que todos esperamos que ocurra hoy día, se genera una estabilidad
por algún periodo de tiempo para poder abordar estos temas estructurales. ¿Y cuáles son algunos que están claramente pendientes? La discriminación por estado de salud. Las personas que tienen que presentar una declaración de salud y tienen una preexistencia quedan cautivas, ¿verdad? Son como 700.000, ¿o no? Del orden de 300.000 que tienen temas crónicos, y ese es uno de los temas importantes. Y tenemos eso no va a la ley corta. No. Ya. Pero hay como consenso de eliminar las preexistencias. Hay bastante consenso de que se derecha e izquierda están en lo mismo. Con la declaración de salud. Por otro lado, tenemos un sistema que carece de mecanismos que incentiven la contención de costos, mecanismos de pago. Se paga por prestaciones, no por un problema de salud resuelto. Parte de eso se empieza a abordar en la ley corta porque se les exige en este plan de pagos que tienen que presentar las ISAPRES que incluyan medidas que incentiven un funcionamiento más eficiente y que tengan al menos mecanismos de pago que incentiven esta contención de costos. Ahí debiera haber algún avance en estos temas. Pero las licencias médicas también entiendo que son un problema gigante. Efectivamente, respecto de eso, uno de los compromisos que se adoptó en el marco del protocolo de acuerdo, según señalaron las autoridades, es que se dé una tramitación acelerada a un proyecto de licencias médicas fraudulentas que está en trámite actualmente en el Parlamento, y por lo tanto eso debiera avanzar. Eso es una arista de licencias médicas, pero las licencias médicas necesitan también una mirada más estructural, que revise su institucionalidad y su funcionamiento más en términos globales. Porque una parte importante de la cotización se va a pagar a esas licencias médicas. Efectivamente, y cada vez eso ha ido creciendo, tanto en FONASA como en ISAPRE. El 5%, escuché una vez, hay distintas personas, le ponen más o menos porcentaje, pero del 7% que uno cotiza, que el 3 o 4, la mitad se vaya a licencias médicas, significa que solo queda el resto para las prestaciones de verdad de salud. Pues. Bueno, efectivamente ese es un porcentaje que cada vez ha ido creciendo, y en el contexto de la pandemia en ISAPRE llegó a el gasto en el subsidio por incapacidad laboral llegó a representar un 30% de todos los costos operacionales. Increíble. Esa es una mala noticia, pero también una buena, porque hay un espacio para hacer más eficiente el sistema. Exactamente, y además, como sabemos, hemos tenido estos casos de licencia fraudulenta, entonces es importante que se avance en esa arista, pero en paralelo que se revise el sistema de licencias médicas en general, su institucionalidad y funcionamiento. Ya tú mencionabas un punto bien interesante, que es, pensando que la ley corta se aprueba, entonces todos vamos a celebrar a Plaza Italia, pero no, porque todavía queda que ver cómo van a responder los afiliados al mundo privado, la ISAPRE, frente a estas alzas de costo, este cambio de escenario. Y lo que yo he leído es que el temor es que la gente joven sana emigre de la ISAPRE, porque le van a subir el precio y ocupan poco el sistema, y se vayan a FONASA y contraten seguros complementarios, que ya hay gente que lo está haciendo y le está haciendo rentable. Pero ese tiene un problema. ¿Cuál es el problema de eso? Bueno, el problema de eso es que en general esos cotizantes que son más sanos, más jóvenes, de alguna forma contribuyen al financiamiento de aquellos que sí tienen enfermedades. Entonces, si eso se empieza a desencadenar aceleradamente, es una crisis que no va a ocurrir ahora en lo inmediato. Se va a posponer. Pero que se pospone. Y por eso creo yo que es tan esencial que, saliendo de la ley corta, que como decía esperamos que se apruebe, se puede hacer una reflexión también de lo que ha sido esta discusión de salud en los últimos años, y también la misma discusión de la ley corta, que tomó un año, una ley que era corta y urgente y que se ha terminado tramitando de manera bastante difícil y durante un año. Y que estos temas de salud no podemos seguir esperando hasta que tengamos una crisis enfrente, sino que es necesario construir los acuerdos. Sobre una reforma de largo plazo hay diferencias, ¿verdad? Hay diferencias ideológicas, pero creo que hay estaciones intermedias en las que sí se puede lograr acuerdos, y eso no debería posponerse, sino que debería encararse como un desafío urgente. Sí, además si la clase política no se asusta con esta, no se asusta con ninguna, la verdad. Oye, pero a ver, el otro tema que es, el fallo del Tribunal Constitucional desde el 2010. Aquí parte la historia de que la tabla de factores atenta contra la igualdad ante la ley. El 2022 se pronuncia la Corte Suprema y desata la hecatombe. ¿Cuál fue la lógica de las ISAPRES desde el 2010 en adelante? Saquemos a los políticos de acá del cuento. ¿Cuál fue la lógica de decir, sí, la verdad que nos están diciendo esto, pero esto la verdad que se puede posponer, me van a salvar, too big to fail? Porque no hubo ningún intento efectivo de hacerse cargo de lo que había dicho el Tribunal Constitucional. Nada más y nada menos.
Bueno, como tú recuerdas, este fallo del TC del 2010 declaró inconstitucional el marco que tenían las tablas y dejó un vacío en la ley, porque en el fondo eliminó partes de la ley del DFL1 donde estaban reguladas las tablas. Pero al mismo tiempo el TC exhortó a los poderes colegisladores a que llenaran ese vacío legal, lo que nunca ha ocurrido hasta el día. 14 años. Lo que no ha ocurrido. Lo que ocurrió entre medio es que la Superintendencia de Salud, por vía de circular, dictó la tabla única de factores con esta aplicación, como decíamos, para los nuevos contratos que se comercializaran. Y pero eso fue el 2020. El 2019 para aplicación desde abril del 2020. 9 años después del fallo del Tribunal Constitucional. Y esto pasaban gobiernos de derecha, izquierda, de todos los sectores. Y esto fue acompañado de una creciente judicialización. Por ejemplo, en el año 2022, más de 600.000 recursos de protección fueron ingresados a las Cortes. Desde el lado de las ISAPRES, que era la pregunta que tú me hacías, desde mi punto de vista, mientras las ISAPRES podían ir traspasando todos estos aumentos de costo a precios, no fueron muchos los incentivos que tuvieron para que se abordaran los problemas que tenía el sistema y para que en definitiva se pudieran hacer las mejoras que generaran algo más eficiente para los afiliados y cotizantes. Pero yo creo que hoy día nos sirve mucho llorar sobre la leche. Pero que sí, la historia deja las moralejas para que se hagan cargo del problema ahora. No con una ley corta, sino que más bien, como dices tú, ver estructuralmente el sistema, si está funcionando o no está funcionando y qué hay que hacer para que funcione. Porque yo tengo la sensación que de esta gente que dice, no, quiero que mantenerme en la ISAPRE, ya no me vuelva la plata. No es porque tengan precisamente amor por la ISAPRE, sino que temen caer en el sistema público porque tiene mala fama el sistema público de salud. Bueno, en el sistema público de salud tenemos varias fortalezas, creo yo, que se han ido avanzando, pero evidentemente que hay desafíos significativos y tenemos unas listas de espera que han ido creciendo de manera relevante en número, tanto para prestaciones de consultas médicas como intervenciones quirúrgicas. Entonces, tenemos un sistema con desafíos mayores y por lo tanto hoy día se necesita estabilizar para poder abordar los temas estructurales que requiere FONASA también, así como aquello del sistema de ISAPRE. Claro, así lo que dices tú es que habría que ver el paquete completo hoy día. La cuestión sistémica, ¿no? A ver, resolvemos el tema de la ISAPRE, pero FONASA por otra parte, porque ahora, por los pecados veniales de no hacerse cargo del problema, estamos viendo que el sistema sí es sistémico. Porque podrían decir, no, la ISAPRE fregaron, que lo que está en ISAPRE se arreglen, pero no, porque tienen que ir a algún sistema y van a llenar FONASA, y FONASA no da abasto. Y además, si ocurre una crisis sistémica, eso necesariamente va a impactar hacia abajo a los prestadores. Ese es el otro tema. Que los prestadores, que son las clínicas, laboratorio, etcétera, que son los mismos prestadores que ayudan a aliviar las listas de espera en el sistema FONASA público. Entonces, todo está al final relacionado. Y por eso es que saliendo de la ley corta, que da un respiro, creo que todos los actores, tanto los del sistema político, como hablábamos recién, como también los gremios que tienen que repensar su rol, deberían tomar aire nuevamente y retomar la conversación de los temas de fondo que requieren ser resueltos. Un seguro único universal, como se ha llamado, que todos paguemos lo mismo y que la gente que quiere un servicio distinto pague un complementario. ¿Eso sería como el modelo por seguir de aquí en adelante si se llega a puerto en la ley más larga? Respecto de los temas de más largo plazo, hay dos visiones, ¿no? Un seguro único de salud y por otro lado, seguros mixtos. En los seguros únicos de salud también participan prestadores públicos y privados, ¿verdad? Y es el 7% obligatorio de cotización. Más aportes estatales, más aportes de recursos fiscales. Pero mi impresión es que lo que está comprometido para octubre, que es lo que además está en algún artículo que debería quedar en la ley corta, que se va a ingresar este proyecto con temas más estructurales en el mes de octubre, es como una estación intermedia en la que pueden existir acuerdos donde se terminaría con la declaración de salud, entre otras cosas, con las discriminaciones que existen en el sistema. Y en paralelo, el gobierno ha venido avanzando en poder tener una atención primaria de salud universal, que desde mi punto de vista es un avance significativo, o sea que es como una primera etapa del sistema que es como un tamizaje, que además fortalece la prevención de la salud, que sea y que es más universal, y que es más universal. Claro, porque aquí la gente ISAPRE no va a los CEFAM, por ejemplo, no, y podría ir.
y donde después coexisten los seguros públicos y los seguros privados, Claro. pero con una lógica de seguridad social. Y desde mi punto de vista es posible lograr acuerdos que avancen en esa línea. Estas reformas que son más estructurales necesitan transiciones largas. El fortalecimiento mismo de FONASA toma años, ¿no? Entonces, para eso tenemos que pensar en plazos de 5, 8 años. Claro. Pero hay estaciones intermedias que se necesitan con urgencia y que son las que deberían abordarse en esta discusión que comenzaría en octubre. Paula Benavides, un gusto, muchas gracias por esta conversación. Vamos clarificando y vamos a esperar lo que pasa hoy día. Que ojalá sea una noticia favorable. Ojalá. Muchas gracias. A ti. Cabezas sin límites y con mucho que aportar. Escuchas a Quique Mujica en Cuatro Cabezas, en Radio 13C.